El liberalismo, surgido en el siglo XVIII, sostenía que la sociedad está formada por individuos, cuyas libertades deben respetarse al máximo en el marco de la ley. Frente al absolutismo, los liberales sostenían la existencia de derechos individuales, políticos y económicos que eran propios de todos los hombres sin distinción y que las leyes debían respetar. En Gran Bretaña, la corriente liberal, iniciada por el filósofo Jeremy Bentham, conocida como utilitarismo, consideraba que la organización social se basaba en la utilidad o conveniencia de los individuos que la formaban y negaba que los derechos políticos y económicos fuesen naturales y sostenía que eran establecidos por la sociedad en función de sus conveniencias. John Stuart Mills, por su parte, continuó los planteos de Bentham, al considerar que la libertad de cada individuo estaba limitada por la libertad de los demás. El utilitarismo sostenía también que las libertades políticas son un derecho de las sociedades civilizadas y que no le pertenecen ni a los pueblos bárbaros ni a los primitivos. A partir de la Restauración, muchos liberales dejaron entonces de considerar las libertades políticas como un derecho de todos los miembros de la sociedad y lo restringieron a los sectores más acomodados económicamente y más educados. Los primeros socialistas, como el aristócrata francés Saint-Simon y el industrial británico Robert Owen, cuestionaban al capitalismo como un sistema que fomentaba el egoísmo y la desigualdad. Proponían, en cambio, la cooperación entre los industriales y los trabajadores como una forma de lograr una sociedad más justa. Aunque muchas de estas ideas fueron consideradas como utópicas e irrealizables. Hacia 1845 se consideraban comunistas a todos los que planteaban el reemplazo de la propiedad privada de los medios de producción por formas colectivas de propiedad. El término incluía una gran variedad de corrientes e ideas. Karl Marx y Engels sostenían la necesidad de una revolución social. Y proponían el socialismo científico. Los bajos salarios y la desigualdad social fueron difíciles de tolerar para los trabajadores, pero la pérdida de la independencia en la fábrica fue aún más complicada de afrontar. Los obreros habían sido antes artesanos o campesinos libres de trabajar como y cuando les parecía. Ahora debían recibir órdenes de los patrones y ajustarse a los controles de los capataces. De esta forma, comenzaron a considerar que las máquinas eran sus enemigos y decidieron destruirlas. Aunque los efectos de estas reacciones fueron limitados, los sindicatos resultaron más exitosos, ya que recuperaron las experiencias de los artesanos agrupados por oficios antes de la industrialización. Los nuevos gremios brindaban un espacio de contención y discusión, y las huelgas y los reclamos grupales tuvieron más fuerzas que las protestas aisladas e individuales. En 1832, el Parlamento británico sancionó el Acta de Reforma Electoral que ampliaba los derechos al voto en el país. La nueva medida era el producto de una prolongada campaña que había unido a la clase media con los trabajadores. A partir de entonces, el proletariado inglés decidió organizarse por su cuenta. Este proceso propició el nacimiento del cartismo, un movimiento que presentó sus propuestas en la Carta del Pueblo de 1838. El reclamo principal continuaban siendo la ampliación de los derechos electorales. Además,
exigía la eliminación del certificado de propiedad que impedía la participación a la mayoría de los trabajadores. Para terminar este capítulo, nos queda entonces un último tema: los nacionalismos. Los movimientos nacionalistas del siglo XIX defendían la individualidad y el particularismo de las naciones y buscaban su emancipación de cualquier poder extranjero. Los nacionalistas conservadores, como los alemanes, rechazaban el principio de la Revolución Francesa y defendían el retorno a la tradición. Consideraban a la nación como una comunidad basada en el idioma y en las costumbres, y consideraban al Estado como la máxima representación del espíritu nacional propio de cada pueblo. Este nacionalismo se desarrolló principalmente en Alemania y sus posiciones políticas eran cercanas a un liberalismo moderado, dispuesto a aceptar una monarquía que estableciese un imperio alemán unificado. En cambio, el nacionalismo progresista representado por Giuseppe Mazzini en Italia provenía del movimiento carbonario. Defendía la idea de que el Estado debía surgir como producto de la voluntad popular y la mayoría de sus seguidores eran partidarios de establecer una república. Se identificaban con los ideales de la democracia y buscaban dirigir una revolución popular. Entre las tensiones del absolutismo y el liberalismo se desarrollarán entonces las principales ideas que movilizarán este siglo.